Que el aumento del número de casos coloca cada vez más al país en la chance de que se pueda perder el seguimiento, de que haya problemas derivados del el aumento exponencial, ¿no?, del número de casos. Luego de que ayer alcanzáramos un nuevo récord de casos positivos. Estamos en una situación de un cambio en nuestra situación epidemiológica y en nuestra situación del cambio en cuanto al riesgo. Tenemos la pandemia controlada. De 95 casos en un día, una realidad que hace algunas semanas creo que pensamos que no íbamos a llegar, ¿no? Los casos exponenciales y sobre todo en aumento que se registraron en estos últimos días en nuestro país. Bueno, tenemos unos días de récords. Tenemos la pandemia controlada. Tenemos la pandemia controlada. Enorme de cirugías, una cantidad enorme de consultas. De hecho, el impacto de esto probablemente lo veamos en los meses que vienen. Tenemos la pandemia controlada. En realidad, el Uruguay ha optado por abrir todas las actividades. Tenemos la pandemia controlada. Cambió en Montevideo y en algunos departamentos del interior. Un registro récord en cuanto a casos activos que ya supera los 700 en este momento, mientras aguardamos los nuevos informes de los casos nuevos del Sistema Nacional de Emergencia. Creo que la situación no está fuera de control, eso es lo que hay que dejar claro. Estamos en una situación de cambio, de un aumento del riesgo, obviamente, pero no estamos en una situación fuera de control. Abrir la sociedad implicaba la posibilidad de más contagios. En Montevideo podemos ver cómo la curva se va hacia arriba, que es la que permite ir teniendo los aumentos, pero se va para arriba de una manera importante. Tenemos la pandemia controlada. Uruguay está en actividad plena, como pocos países del mundo. Tenemos la pandemia controlada. Tenemos la pandemia controlada. Uruguay está en actividad plena, como pocos países del mundo. Tenemos la pandemia controlada. Abrir la sociedad implicaba la posibilidad de más contagios. Si sigue en esta progresión, puede terminar sucediendo lo que no queremos que suceda, que es el colapso. Es decir, que pueda seguir funcionando un hospital, porque hay que tener otras patologías, que se siga operando, que la terapia intensiva, los CTI no se colapsen porque no hay cama para estos enfermos. Bueno, si seguimos creciendo 100, 120, 140, 200 en forma exponencial, va a llegar un momento que no vamos a poder, y está claro que todo esto que se decía al principio de la cuarentena, quedarnos todos adentro, volver para atrás y parar un país, no es tan sencillo. Tenemos la pandemia controlada. Tenemos la pandemia controlada. Ayer registró 104 casos positivos en un solo día, algo que no solo marca un récord, sino que sobrepasa la barrera de los 100 casos diarios
un mojón del que habían hablado varios infectólogos. Tenemos la pandemia controlada. Se sigue manteniendo el hilo epidemiológico y el rastreo. Si Uruguay pasa de 100 casos por día durante 14 días seguidos, ahí nosotros salimos de la zona verde, incluso para los estándares europeos, que son un poco más laxos que los de Harvard. Pero además eso realmente pondría bajo un estrés brutal a todo el sistema de vigilancia epidemiológica y eso sería un desastre. Y vamos a apelar fundamentalmente en esta etapa a los jóvenes, a que se involucren, a que se empoderen y que nos den el ejemplo de que se pongan al hombro la sociedad en ser los héroes de esta nueva etapa. A toda la gente por esos lados. Después de unos tiempos de ausencia en publicar videos, a ver si ahora retomo la costumbre de publicar videos. Y bueno, como ya habrán visto en lo que fue en la introducción de este video, vamos a analizar un poquito ciertas expresiones, ciertas cosas que se dijeron sobre el famoso tema en el que estamos todas las personas envueltas hoy en día, ¿no? Me aburre un poco el tema este. Hay muchas cosas para hablar, muchos otros temas, pero bueno, a veces lo merita y me lo pidieron, así que de a poco este va a ser un tema que lo voy dejando de lado. Pero bueno, vamos a hablar. Y bueno, lo que amerita acá es que tuvimos Uruguay, después de haber pasado una situación buena al principio, vemos que ahora la cosa está cambiando un poco, ahora en el mes de noviembre, ¿no? Como ya mostré en el inicio de este video. Y bueno, pero lo que más sorprende acá, a mí lo que más me sorprende es que exista esta situación en donde tenemos la situación que tenemos a principios de noviembre, y haya por otro lado declaraciones que no están bien dichas, o sea, me refiero justamente al muchacho Álvaro Delgado, secretario de Presidencia, que en lo personal yo hice un video, pongo el link por acá arriba, cuando fue el tema de los tapabocas, o las mascarillas. Y bueno, es una persona que, digo yo, tendrá cualidades para muchas cosas, pero no me parece que para secretario de Presidencia, para alguien que tiene que ser portavoz de Presidencia, a veces tiene declaraciones que no son las mejores. Si ustedes ven el video ese de las mascarillas, bueno, él cometió muchos errores, muchas cosas que no estaban bien dichas, y bueno, y ahora parece decir algo que no sé, o sea, no es lo más lógico y lo más sensato cuando tenemos un país en el cual vemos que están aumentando los casos, en donde el porcentaje de positivos es alto, en donde vemos que se están aumentando los casos, que salga a decir que está todo controlado, que la pandemia está controlada, lo repitió y lo repitió y lo repitió en más de un medio. No parece ser lo más sensato. A ver, yo entiendo que Uruguay está en una posición mucho mejor con respecto al mundo, o sea, voy a hacer un videito después explicando un poco, comparando, pero a ver, Uruguay tiene hay parámetros que hoy en día se usan, como son, por ejemplo, el porcentaje de positivos
¿tá? Acá en España anda, depende del lugar, pero hay lugares que andan entre un 10 y un 15%. Ya cuando se supera el 10% de test positivos es cuando uno dice, cuando es peligroso, digamos. Uruguay, aún en estos días, que es más alto que antes, todavía no llega al 3%. También se toma la referencia, hay otras referencias que se toman, como la cantidad por 100.000 habitantes. Uruguay ahora, el día de hoy, en 800 y pico de casos que había ayer, antes de grabar este video, se está en 24 por 100.000, o sea, no se pasó del 50, que es el límite que se pone en rojo el país. Pero bueno, pero están aumentando, la situación es distinta, ¿tá? Por eso creo que hago este video para preguntarnos eso, ¿está controlada la pandemia? Yo en lugar de Delgado, lo que hubiera dicho, en lugar de decir que está controlada, porque yo no estoy en Uruguay, pero veo en los foros, hablo con gente, y claro, a la gente le chocó un poco que en el medio de toda esta situación él haya salido a decir que está todo controlado. O sea, entonces generó como cierta cosa en la gente de descreimiento. ¿Ah? Y es lógico. Si a vos te dicen, ves por un lado las noticias que son y ves por otro lado que te dicen, no, está todo controlado, te da que pensar, decir, no está bien lo que dijo. O sea, no como técnica de marketing, hubiera dicho otras cosas. ¿Tá? Hubiera dicho eso, que bueno, todavía se está comparado con el mundo, no se está tan mal, pero bueno, vamos a analizar algunas cositas que dijo, por ejemplo, muy breves. La clave del control es mantener el hilo epidemiológico. Obviamente aumentan el número de casos, también aumenta el número de test. Ustedes vieron ayer un número importante, más de 4.000 test. Uruguay de los países que más testeos ha hecho en función de la cantidad de población que tiene. Bueno, como vemos, otro error que cometió Delgado fue el decir eso que mostré recién. O sea, sí, están aumentando los casos, pero también se están aumentando los números de test, ¿tá? A ver, es cierto, obviamente, si aumentan los números de test van a aumentar los casos. Eso es algo lógico, ¿no? Pero está mal que hubiera dicho eso, porque no solo aumentó en porcentaje. Como mostré en los últimos... Quise hacer este video teniendo un muestreo al menos en los últimos 10 días, ¿tá? Y como vemos de 10 días, lo estoy pensando de memoria, pero creo que en 10 días hubieron 7 o 8 días, los cuales aumentó el porcentaje de test positivos. ¿Qué es test positivo? O sea, analizan cierta cantidad de gente y a cuánta gente le dio positivo. Es eso. Digo, está claro, pero por las dudas lo explico. Entonces, aumentó, o sea, de repente hay días que bajó, llegó hasta casi un 3%, y hay días que bajó a 1,70, creo, por ahí, más o menos, y volvió a subir después. O sea, entonces, está mal que hubiera dicho eso. El primer punto es eso. O sea, para mí cometió un error en decir tenemos la pandemia controlada. Fue una frase que va a quedar marcada como frases como frases de Mujica que han quedado también, bueno, por el momento en que lo dijo, ¿no? Y también está mal que hubiera dicho eso, no, porque se están aumentando los casos. O sea, es un argumento que no, porque cualquiera que pueda hacer los números se da cuenta que no solo están aumentando los test y los casos, sino en porcentaje. Entonces, mal dicho, mala estrategia, la verdad, por parte de alguien que es vocero de presidencia. Pero bueno, vamos a plantearnos lo que es principal de este video que estoy haciendo, que es pensar, ¿está controlada la pandemia o no está controlada? O sea, yo, lamentablemente o no, soy una persona, por algo el nombre del canal y por algo, a mí me gusta cuestionar las cosas que uno le dicen. Yo no soy de las personas que cree todo lo que le dicen, ni los medios, ni otra gente, ni nada. O sea, todo lo que hablo en este canal es opinión 100% personal mía. No busco coincidir con nadie, ni busco confrontar con nadie. Simplemente
trato de analizar las cosas a mi manera, no soy experto en nada, soy una persona más de este planeta, de estos 7.000 millones de habitantes, creo que somos 7.000, ¿no? Sí. Y bueno, trato de sacar mis puntos de vista, no busco coincidir con nadie ni contradecir a nadie. Entonces, cuando me dan una información la cuestiono, y la analizo desde mi punto de vista. Como digo, sin ser un experto, sé de unas cosas y de otras cosas hay menos, como toda persona. Entonces, vamos a analizar un poquito qué es tener la pandemia controlada para ver si realmente está o no está. Bueno, a ver, está claro que Uruguay hasta ahora trabajó bien la pandemia. Siempre fue, a ver, a mitad de año se hablaba, era una de las excepciones en el mundo. Y a ver, y una de las frases que esto que puse recién, que una de las frases que están diciendo, que lo dijo Delgado, lo dijo el Ministerio de Salud Pública, el ministro, digo, que se están manteniendo los hilos epidemiológicos. ¿Esto qué quiere decir? Por si alguien no entiende bien lo que significa, es fácil. Detectan una persona con el virus, fulanito de tal, entonces lo que se hace es estudiar todo su entorno, la familia, el trabajo, los lugares que concurrió, etcétera, etcétera, etcétera. A toda esa gente se la pone en cuarentena, se le hace el test, se la pone en cuarentena, etcétera. De eso se trata, un poquito que capaz que el sol está. De eso se trata, mantener el sesgo epidemiológico o el hilo epidemiológico. Ahora, hay algo que ustedes habrán notado en lo que dijo Salinas, que lo dice al pasar. Primero que nada, antes de entrar en esto, vamos a decir que la situación en Uruguay al principio de todo esto era muy diferente a la de ahora. Al principio habían brotes cada tanto. Empezó todo aquello con el caso aquel de Italia, famoso, bueno, ya ustedes saben. Y después empezaron a aparecer algunos brotes cada tanto. Aparecía uno apareció, me acuerdo, en el barrio El Monarca, aparecieron en residenciales, los casos del Vilar de Bo, etcétera, 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 y se estaba en una situación en la cual la gente se cuidaba, estaba como la moda de la cuarentena en el mundo. Acá en España estábamos en cuarentena a nivel nacional, entonces bueno, se empezó a copiar eso en muchos lados y todo, y la gente hasta el principio como que lo tomó un poco como, era como algo, uy, qué bueno, esto de la pandemia, una cosa diferente. Después la gente aflojó, pero bueno, eso es otra historia. Pero en aquel momento, claro, había algún foco o algún brote en particular, en algún lugar, en otro, y no era algo de todos los días. El problema de hoy en día es que estamos teniendo muchos brotes por día. O sea, muchos brotes por día no. Vamos a ser correctos para hablar. Brotes todos los días, o casi todos los días. En noviembre, no terminó noviembre, estamos a 18, 19, 20 de noviembre más o menos, no sé, vamos a ver si publico este video el viernes. Y a ver, a principios de noviembre se hablaba de Montevideo, que habían crecido los casos, y se hablaba de Rivera. Después empezó a aparecer lo de Cerro Largo, empezó a aparecer lo de Colonia, empezó a aparecer ahora la última noticia de Tacuarembó. De Paysandú también, un caso que, ¿entendés? Entonces, están habiendo muchos. Hay algo en Maldonado también, creo, no sé bien. Entonces están abriendo muchos casos, muchos brotes. Entonces, esa es la diferencia con respecto al principio. Mientras eran brotes aislados, ahora está viendo todos los días. Entonces, te dicen eso que están manteniendo, pero
hay algo que está diciendo Salinas, que lo dice poco y uno tiene que prestarle atención. Vamos de nuevo a ver lo que dijo. Se sigue manteniendo el hilo epidemiológico y el rastreo, y el porcentaje de casos que no tienen nexo se sigue manteniendo en el orden de lo que venía en la estadística, es decir, entre el 12 y el 14% no tienen nexo. Bien, eso fue lo que dijo. O sea, como ustedes ven, dicen, se están manteniendo los brotes, bueno, se están haciendo seguimiento de los hilos epidemiológicos, bla, bla, bla. El porcentaje de casos sin nexo sigue entre un 10 y un 14, creo, un 14, un 15%. ¿Qué son los casos sin nexo? ¿Tá? No se habla mucho de esto. Los casos sin nexo son casos que hay positivos que no se sabe a qué brote pertenecen. Cuando uno ve los informes del SINAE de todos los días, lo pueden leer, no se habla mucho de este tema. ¿Tá? De lo que se habla te dicen, están todos identificados y están todos los hilos epidemiológicos identificados. ¿Tá? Entonces, los casos sin nexo son casos justamente que no tienen casos sin nexo, se les llama que no tienen vínculo con algún brote conocido. ¿No? Esa es la definición de casos sin nexo. Ahora, ¿cuál es el problema de los casos sin nexo? Te dicen, sí, en porcentaje. Te dicen, en porcentaje, los casos sin nexo son de... se siguen manteniendo el mismo porcentaje. Pero bien, el problema es que cuando tenemos 20 casos diarios, y supongamos que los casos sin nexo es de un 10%, ¿no? Entonces, el problema que tenemos es si tenemos 20 casos diarios, ¿no? Y un 10% de nexo, son 2 casos. O sea, estamos hablando de 2 personas que, bueno, tienen el virus y no tienen ningún nexo con ninguno. Bueno, no pasa nada. ¿Tá? Pero cuando tenemos 100 casos diarios y un 10% de nexo, por más que Salinas diga, no, se sigue manteniendo el mismo porcentaje de gente sin nexo, pero el problema es que aumentan en cantidad. Pues si tenemos 100 en un día y seguimos con ese 10%, ese 10% ya son 10. Ya no son 2, como en el caso de cuando hay 20. Y si hay 200 casos por día, ya estamos hablando de 20. Sin nexo. Entonces, por un lado eso. Entonces, esa gente que tiene el virus sin nexo, o sea, sin nexo a algún brote en particular, son potenciales de generar un brote en otro lado. Entonces, el problema es eso. El problema es ese, que se siga manteniendo, por más que el porcentaje de gente sin nexo es bajo, es un tema que no se habla mucho tampoco. Yo veo que los periodistas no le preguntan mucho, al menos no he visto, si alguien vio algo hablando sobre estos casos, que para mí son importantes y que no los mencionan mucho. Si hay una entrevista o alguien de salud pública o algo que haya hablado de esos casos, pónganme el link acá abajo en los comentarios. Yo realmente no vi nada, no se le está dando importancia a esos casos sin nexo. Pero bueno, eso por un lado. O sea, más casos diarios, por más que el porcentaje sin nexo sea el mismo, aumenta en cantidad de personas y si tenemos 20 personitas que pueden hoy o mañana generar un brote. No es lo mismo que tener 2 personitas que pueden generar algún brote. ¿Tá? Eventualmente, ¿no? Puede que sí como puede que no. Pero hay otro problema también. El problema de la gente sin nexo no se le hace el seguimiento que se le hace a los que están asociados con algún brote. Eso me consta. He conocido el caso de una persona, un niño creo que era, en una escuela, no voy a decir dónde, pero la otra vez hablando con una persona que la hija va a esa escuela, me dijo, sí, en la escuela hay un chiquilín, hay un gurí que agarró el virus, no sé qué, que parece que lo agarró en la casa, y bueno, y le pregunté, están en cuarentena, entonces la escuela está cerrada, y me dice, no, lo único que se le hizo fue el test a la maestra
de esa clase, no se le hizo al resto de las maestras y nada más. No se le hizo a todas las maestras, no se le hizo al resto de los niños, ni de adultos, ni se suspendieron las clases, ni nada. ¿Tá? Entonces, eso de repente fue porque fue un caso de esos casos sin nexo, ¿tá? Porque no se dio, públicamente no se dijo, ese caso no se habló, y como ese debe haber muchos casos de que se detecta en tal lugar y no se habla. Entonces, claro, a ver, alegan a que él lo agarró en la casa, en la familia. Genial, pues si lo agarró en la familia, perfectamente lo pudo llevar a la escuela. Entonces, ese es el otro problema de los casos sin nexo. Entonces, para resumir un poco el video, no quiero que se vaya muy largo, porque sé que aburro hablando tanto. La gente hoy en día en internet no busca videos largos. Pero bueno, no busco que la gente vea muchos los videos o nada. Yo trato de dar mi punto de vista. Resumiendo un poco, con todo esto, ¿está controlada la pandemia? A ver, yo creo que el gobierno ha hecho las cosas bien. Yo no tengo problema en decir si el gobierno, no tengo compromiso con ningún, o sea, tengo compromiso con algún partido, pero digo, no ideológicamente no estoy con nadie. Me da igual, trato de ser objetivo. Si tengo que criticar a un gobierno, lo critico, y si veo que hace las cosas mal, a mi entender, lo digo. Y si hace las cosas bien, lo digo también. A ver, el gobierno ha tratado muy bien la pandemia hasta ahora, no tengo dudas de eso. Ha hecho buen seguimiento, buen trazo epidemiológico, todos los casos y todo, lo ha hecho mejor que muchos países. También beneficia que Uruguay es un país con una densidad poblacional baja, entonces bueno, es más fácil. Pero bueno, no vamos a quitarle mérito. Yo no sé si decir que la pandemia está controlada, como dice Delgado. Yo creo que se está en una situación que la cosa se está complicando. Si hacemos, o sea, no se está en el caso de como acá en Europa, ni se está tampoco en el caso de como se estaba en Uruguay hace unos meses. Yo hace unos meses hice un video en donde decía que veía que en Uruguay lo peor se podía venir para mayo o para junio. Al final, por suerte, no se vino, pero parece que se está viniendo ahora. Dejé el video por acá arriba si lo quieren ver. Ahora, yendo a la pregunta, ¿está controlada? Yo creo que no está controlada ni está descontrolada. Lo que no se está en ese caso de fuera de control, ¿tá? Pero tampoco se puede decir que está descontrolada cuando hay brotes todos los días. Todos los días está saliendo algún brote nuevo. Yo no me baso mucho en la cantidad de gente infectada, ni me baso mucho en cuánta gente muere, porque a ver, eso es un tema estadístico. Es obvio que a partir de ahora va a haber un fallecimiento todos los días, lamentablemente sí. O 2 por día, o sea, si nos mantenemos, pero es un tema estadístico. Si hay 100 personas infectadas diariamente y fallece alrededor de un 2%, van a haber 1 o 2 todos los días. O sea, hay que acostumbrarse a todos los días a ver fallecimientos, o casi a diario, ¿tá? Es lo habitual. Entonces, digo, son números que para mí no sirven mucho. Para mí uno tiene que ver los porcentajes, no los números en frío. Entonces, muchas cosas que uno tiene que ver. Ahora, se está en la puerta de un problema. O sea, viene diciembre, vienen las fiestas. A ver, veo mal que a veces el gobierno se le eche, si se hacen las cosas bien, digan que es gracias a la gente, y si se hacen las cosas mal, es por culpa de la gente. O sea, es como se dice, sacarle el culo a la jeringa. Pero en realidad tienen razón. O sea, las fiestas no se va, no sé, ojalá. Va a ser muy difícil que las cosas se hagan como se tienen que hacer. Va a ser muy difícil. Yo no me imagino con calor, con las fiestas, con las reuniones familiares. Yo no me imagino que en Uruguay se vivan las fiestas todo el mundo cuidándose, todo el mundo en tapaboca, ¿entendés? Y todo el mundo sin reuniones, sin despedidas de fin de año en los trabajos, no sé, no lo veo, me parece muy difícil que la gente lo haga.
A ver, acá pasa lo mismo, acá cuesta, es lo mismo, y acá es peor que en Uruguay, porque acá la gente es mucho más sociable. Acá lo que es la gente va a las cafeterías todos los días, bueno, es todo un tema, acá es peor. Pero bueno, ojalá que las cosas sigan por el buen rumbo, ojalá que se llegue a controlar. Por ahora yo digo, para hacer una analogía con un partido de fútbol, yo creo que el partido era un partido que se había que ganar, se empezó ganando 2-0 el partido, y ahora en noviembre se está ganando 2-1. Yo creo que esa es la analogía. Hay que ver si lo empatan 2-2 y es hora de poner las barbas en remojo, o si lo empatan 2-2 y pasan 3-2. Un partido que estaba controlado 2-0 ya por junio, hay que ver si no lo dan vuelta y termina 3-2, o si estamos al borde de que lo empaten 2-2 y empiezan yo creo que ahora estamos cerca de que nos empaten 2-2. Va 2-1 y cerca de que nos empaten 2-2. Donde varios días haya más de 100 casos diarios, nos empataron 2-2 el partido. Bueno, me despido por acá. Y bueno, era un video simplemente para eso, para pensar si realmente se está controlada o no la pandemia. Yo no digo ni que sí ni que no. Pero bueno, seguiré haciendo videos, voy a comentar un poco ahora sobre el final. Cuesta a veces hacer videos, cuesta encontrar el momento para hablar, cuesta lo que uno quiere hablar, el momento, editar el video, es todo algo que lleva tiempo y por eso no he hecho mucho en este tiempo. Espero, si escucharon una ranita son las notificaciones. Me olvidé de desactivarlas, perdón. No hay una rana acá. Espero ahora de acá, al menos hasta febrero, que tengo más tiempo, poder hacer 2 videos semanales. Uno un viernes donde va a ser un poco más como o sea, más explicando, hablando más en profundidad o con más información, etcétera. Y otro que seguramente los martes, algún video más cortito, capaz que de 5 minutos, hablando de cosas concretas nada más. 5 minutos, 10 como mucho, entre 5 y 10 los videos comentando cosas rápidas. Vamos a ver, ese es mi objetivo y a ver si lo cumplo. Y bueno, nada, vamos a seguir hablando de muchos temas de los que hablar, no solo de todo el tema del virus. Se nos viene una crisis económica mundial importante, se viene el gran reset, hay muchos problemas de violencia, hay muchos enfrentamientos, políticamente las cosas están muy divididas, muy blanco-negro. La Matrix avanza, muchas cosas está avanzando la Matrix. Hay cambios que se van a venir para el año que viene muy, muy, muy bravos, muy jodidos. Y bueno, entonces hay muchos temas por los cuales uno tiene para hablar, no solo el tema del virus que ha monopolizado todo, y a mí en realidad me aburre un poco. Para quienes conocen mi posición saben que tengo ciertos pensamientos que acá no los puedo decir en YouTube. Trato de decir cosas entre líneas, la mayoría de la gente no me entiende cuando hablo algo entre líneas, poca gente lo entiende, y bueno, uno acá tiene que hablar de cierta manera, porque como ustedes saben hay mucho problema en decir ciertas cosas. Como siempre, esta es mi opinión, como siempre lo pongo al final de los videos, no busco estar de acuerdo con nadie, ni busco estar en desacuerdo con nadie. Doy mi visión, no soy experto en muchos temas, soy un simple ser humano, una persona más de este planeta, y trata de decir las cosas como la ve, compartir mi punto de vista, simplemente eso. Bueno, me despido. Este día soleado, tenemos como 21 22 grados, poco habitual para esta época, pero bueno, disfrutando el día, y como siempre les deseo lo mejor a todos los que estén viendo este video, y que tengan ante todo salud y libertad. Chao. ¿No? Entonces el problema que tenemos es si tenemos 20 casos
una sí,